Las cocas de San Juan vuelven a llenar los hornos de la Comunitat Valenciana y de Barcelona de cara a la celebración de San Juan a finales de este mes, cuando es tradición consumir este producto en su versión dulce o salada. Ese es el caso del Horno San Pablo en Valencia, donde llevan desde principios de este mes preparando este producto que ha ido recuperando su presencia en esta ciudad gracias al trabajo de promoción del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, que ha ido popularizando estas cocas desde hace 4 años. Por ello, este año esperan aumentar un 20% las ventas. Aquí hace años se había consumo, pero se dejó de hacer, no sabemos por qué, porque lo que es en Cataluña, Castellón, votaba Valencia y Alicante también. Entonces, es lo que te digo, desde hace 4 años, desde parte del gremio, queríamos volver a instaurar lo que es la coca de San Juan. Por su lado, el presidente del Gremi de Patissers de Barcelona, Antoni Belart, ha explicado que el buen tiempo y que San Juan caiga en fin de semana hace prever que las ventas serán un éxito. En este sentido, los pasteleros catalanes esperan superar la cifra del año pasado, cuando se vendieron 1,8 millones de cocas artesanas. El más original es la brioche con fruta confitada y la de fuy con chicharrones. Estas son las dos clásicas que mucha gente pues ya las coge como costumbre. Además, el pastelero ha señalado que la clave para hacer la mejor coca es mucha paciencia, mucho tiempo y los mejores ingredientes. Y ha añadido que estas creaciones van a mantener el precio de hace un año.